La pregunta de si un cristiano puede perder su salvación es una de las más debatidas dentro de la teología cristiana. Este tema no solo toca el corazón de lo que significa ser salvo, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la gracia y la perseverancia de los santos. En este video exploraremos lo que la Biblia dice sobre este tema, analizando diferentes pasajes, interpretaciones y ejemplos que nos ayuden a entender esta cuestión de manera profunda y clara. Para comenzar, es crucial entender que la salvación es un regalo de Dios, basado en su gracia y no en nuestras obras. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje establece que la salvación no es algo que ganamos, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Este es el fundamento sobre el cual se construye toda la doctrina de la salvación. Quienes sostienen la doctrina de la perseverancia de los santos, también conocida como una vez salvo, siempre salvo, creen que una persona, cuando es verdaderamente salva, no puede perder su salvación. Este punto de vista se basa en la idea de que la salvación es un acto soberano de Dios. Dado que Dios es omnipotente y fiel, Él preservará a los creyentes hasta el final. Pasajes como Juan capítulo 10, verso 27 y 29, donde Jesús dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, y Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, donde Pablo asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, se utilizan para respaldar esta posición. Según esta perspectiva, la seguridad de la salvación no depende de la perseverancia humana, sino de la fidelidad de Dios. Por otro lado, algunos cristianos creen que aunque la salvación es un regalo de Dios, el ser humano tiene la libertad de aceptarla o rechazarla, incluso después de haber sido salvo. Según esta perspectiva, una persona puede alejarse de la fe y por tanto perder su salvación. Este punto de vista subraya la responsabilidad humana en mantener la fe y la obediencia a Dios. Pasajes como Hebreos capítulo 6, verso 4 y 6 y Hebreos capítulo 10, verso 26 y 29 son citados para argumentar que es posible caer de la gracia o rechazar la fe después de haberla recibido. De acuerdo con esta visión, la salvación es segura mientras uno permanece en la fe, pero es posible perderla si se decide voluntariamente abandonar la relación con Dios. Para entender mejor esta tensión entre la seguridad de la salvación y las advertencias de apostasía, podemos mirar la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, verso 3 y 9. Jesús describe 4 tipos de terrenos que representan diferentes respuestas a la palabra de Dios. El camino representa a los que oyen la palabra, pero no la entienden, y el maligno viene y arrebata lo sembrado en sus corazones. El terreno pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, y cuando viene la tribulación o la persecución se apartan. El terreno con espinos representan a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no dan fruto. El buen terreno representa a los que oyen y entienden la palabra y llevan fruto y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Este pasaje muestra que no todas las respuestas a la palabra de Dios son genuinas o permanentes. Algunos pueden parecer ser salvos por un tiempo, pero las dificultades de la vida o los placeres del mundo pueden llevarlos a apartarse. La Biblia mantiene una tensión entre la seguridad de la salvación y la responsabilidad del creyente de perseverar en la fe. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13 dice lo siguiente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este pasaje nos muestra que aunque Dios nos sostiene, también tenemos una responsabilidad activa en nuestra salvación. La Biblia también nos ofrece ejemplos de personas que aparentemente estuvieron cerca de la fe, pero luego se apartaron. Judas Iscariote es un ejemplo claro. Aunque fue uno de los 12 discípulos, traicionó a Jesús, lo que sugiere que nunca fue verdaderamente salvo. Otro ejemplo es Demas, mencionado en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10, quien amó a este mundo y abandonó a Pablo.
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que la Biblia presenta tanto la seguridad en la salvación como advertencias serias sobre la apostasía. Una comprensión equilibrada reconoce que aquellos que son verdaderamente salvos mostrarán evidencia de esa salvación a lo largo de sus vidas, perseverando en la fe hasta el final. Al mismo tiempo, las advertencias de la Biblia nos llaman a examinarnos a nosotros mismos y a permanecer firmes en la fe. Desde mi perspectiva, la salvación en sí misma no se pierde, ya que es un regalo incondicional de Dios que no puede ser quitado. Lo que realmente se pierde es uno mismo si decidimos alejarnos de Dios. La salvación es un don que Dios ofrece a través de la gracia y la obra de Jesucristo en la cruz. Este don, una vez otorgado, no se pierde por la acción de Dios. Sin embargo, somos nosotros quienes al rechazar la fe o apartarnos de ella podemos perdernos a nosotros mismos. Es crucial mantener que independientemente de la posición teológica que uno tenga sobre la posibilidad de perder la salvación, lo más importante es cómo vivimos nuestra vida en relación con ese regalo. Debemos esforzarnos por mantener nuestra fe y obediencia, honrando el sacrificio de Jesús y cuidando ese don tan valioso. Vivir de acuerdo con los principios de Cristo y mantener una relación constante con Dios son maneras de demostrar nuestra gratitud y de proteger ese regalo de salvación que hemos recibido. Al final, la clave es confiar en la gracia de Dios y mantener una relación viva y activa con Cristo, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este análisis bíblico nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe y nos desafía a vivir cada día con el temor de Dios, confiando en su gracia y perseverando en la fe. Si te parece interesante este tipo de contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.